Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El viento llegó primero. Un silbido largo que se coló por entre los pinos y sacudió la llanura como si fuera una sábana extendida por manos invisibles. Luego vino la nieve, al principio tímida, después furiosa, compacta, clavándose en la piel como agujas. Hacia la tarde, el cielo ya no tenía color. Era una tapa de hierro que apretaba el mundo por encima de los montes del Wyoming. Año de 1872, invierno sin tregua. 4 hombres regresaban a Red Hoyo por la vereda del río y Arlan Pierce, de barba cana y ojos que parecían ver más de lo que querían. Mateo Teo Durán, un vaquero moreno, ducho para atar lo que fuera con 2 vueltas de lazo. Ben Crowe, que apenas rebasaba los 20 y se debatía entre la temeridad y el miedo. Y Gus Leary, macizo, silencioso, con el sombrero echado tan abajo que uno no sabía si miraba la ruta o pensaba en alejarse de ella. Si sube 2 dedos más, el río va a tragarse la orilla, gruñó Gus, inclinándose sobre el lomo del alazán, para cubrirse del ventarrón. No sube, respondió Arlan, sin mirar. Se congela, o es peor. Teo llevaba un par de pieles dobladas al costado de la montura. Ben iba atrás, con las manos entumidas dentro de unos guantes de lana que ya no calentaban. Cada tanto, el más joven levantaba la vista para buscar el campanario de Red Hoyo, pero la ventisca lo borraba todo. Nadie habló por un buen rato. El aire hacía su propio ruido, una mezcla de gemido y rasguño. Fue Teo quien rompió el orden del avance. Tiró de las riendas y señaló con la barbilla hacia un claro junto al lecho del río, donde la nieve, todavía fina, se arremolinaba sobre una mancha oscura. «¿Algo ahí?», dijo. «¿Un tronco?». Ben, con la voz subida de tono, como si el frío se le hubiera colado por la garganta. «No», dijo Arlan. «Un bulto, y no estaba cuando pasamos ayer». Se acercaron despacio, a pie, llevando a los caballos del ronzal. La nieve se hundía hasta el tobillo, y bajo ella la tierra estaba blanda por el agua del deshielo. Cuando estuvieron a 2 varas, el bulto dejó de ser una mancha y tomó forma. Una mujer tendida sobre el costado, las manos recogidas hacia el pecho, el cabello pegado a la sien por cristales de hielo. Un manto de nieve le cubría los hombros y la espalda. El perfil era sereno de lejos, pero de cerca se notaba la rigidez de la mandíbula, la piel violácea de los labios, los ojos abiertos al cielo como si hubiesen quedado sorprendidos por una última luz. Arlan se arrodilló y, con movimientos aprendidos, buscó pulso en el cuello. Nada. Apartó la nieve que le cubría el pecho y encontró una blusa desgarrada a la altura del hombro, restos de sangre seca, viejos moretones en el brazo. Miró alrededor, midiendo el espacio como lo haría un carpintero antes de cortar madera. «Dios santo», murmuró Ben, llevándose la mano al sombrero. Teo, que había dado un rodeo, se detuvo en seco, como si algo le hubiese picado la planta del pie. «Arlan», llamó, bajo, «escucha». Los 4 se quedaron quietos. Entre el chillar del viento se filtró otra cosa, un sonido irregular, quebrado, demasiado pequeño para ser del mundo, y, sin embargo, más urgente que todo, un sollozo, una respiración que se negaba a apagarse. Provenía del envoltorio que la mujer apretaba contra su pecho. Arlan metió las manos bajo la manta rígida y encontró un hatillo de harapos, un cuerpo apenas tibio. Lo alzó con cuidado. Era un bebé, los párpados pegados por la escarcha, los puños apretados como si sostuvieran algo invisible. Abrió la boca y soltó un lamento ronco. Vivía. Madre de. Gus se quitó el sombrero, lo apretó contra el pecho y rehuyó mirar a la mujer. «¿Cuánto tiempo?». «Suficiente para templarnos la sangre», respondió Arlan. «Teo, dame una de esas pieles». «Ven, tu cantimplora». Teo soltó la cincha y entregó una de las mantas curtidas. Arlan envolvió al bebé con una rapidez que desmentía la rigidez de sus manos. Ben, temblando tanto por el susto como por el frío, destapó la cantimplora y se la pasó. Arlan humedeció un dedo y lo apoyó en los labios agrietados del niño. «Va a aguantar si lo calentamos ya», dijo. «No aquí». Ben tragó saliva,
mirando a la mujer. ¿Y ella? Ella no aguanta más, muchacho, contestó Arlan. Sin dureza, pero puede darnos todavía respuestas. Gus había empezado ya a orbitar la escena con pasos cortos, la vista clavada en el suelo. Arlan lo siguió. Theo, con el bebé al pecho, se quedó junto a la mujer, dándole su propio calor mientras miraba alrededor con ojos de lince. Lo que vieron no cuadraba con una muerte por tormenta. Había huellas, sí, pero no solo las de la mujer. Junto a los pies de ella, una marca de arrastre interrumpida por manchas oscuras. Un poco más allá, el dibujo irregular de herraduras que se apartaban del río hacia la arboleda. Cerca de la ribera, marcas de botas, algunas grandes, con clavos que dejaban estrellitas en la nieve, otras más estrechas, con el tacón marcado profundo, un círculo amplio de pisadas, como si varios hombres hubieran estado de pie un rato, deliberando, vigilando, esperando. Aquí la tiraron o la dejaron caer, dijo Gus, señalando el arrastre, y después, se pelearon, o algo. Mira, raspaduras, como de rodilla, y aquí, agachándose, Casquillo, levantó un cilindro dorado, leve como una promesa vacía, ennegrecido por la pólvora. 44, aventuró Arlan. No lo dispares aquí, Gus. Gus bufó apenas y guardó el casquillo en el bolsillo del chaleco. Theo giró la cabeza, alerta. Hay huellas frescas que vuelven a montar, dijo. El crujido está por arriba. ¿Oyen? Cuando la nieve pisa recién. Canta distinto. Ben intentó ver lo que los otros veían. A sus ojos, el suelo era un mareo blanco con manchas, pero cuando Gus señaló un patrón, pudo distinguirlo. Las herraduras se superponían, algunas más hundidas, otras apenas marcadas, como si uno de los caballos llevara poco peso y otro fuera de carga, y alrededor, las botas, 5 o 6 pares, quizá más. No fue un accidente, dijo Arlan, atándose el pañuelo al cuello para cubrirse la boca. Aquí hubo manos que decidieron cosas. ¿La siguieron?, preguntó Ben. ¿O la hicieron venir? Theo apretó al niño un poco más. No sabemos aún cuál. El viento les lanzó un puñado de nieve a la cara, como para apurarlos. Arlan miró hacia la arboleda, calculando. Redo Joe está a 1 hora si no nos perdemos, dijo. Si nos quedamos, la ventisca borra todas estas marcas. Si nos vamos, al menos llevamos al pequeño a un fuego. Y mañana volvemos con el sheriff, y con alguien que sepa leer mejor el suelo que nosotros, añadió Gus. Águila Gris no deja que la nieve lo mande. Theo se inclinó sobre la mujer y, con cuidado, le cerró los párpados con 2 dedos. No sabemos su nombre, murmuró, pero alguien la quería callada. Arlan se quitó un guante y, por un instante, dejó que su mano desnuda tocara la frente helada. Se hará lo posible, prometió en voz baja, más para sí mismo que para los otros. Antes de irse, marcaron la escena. Gus clavó en la nieve una rama seca con una tira de cuero atada en la punta, un punto de referencia tosco pero útil para volver cuando el mundo recuperara contornos. Arlan tomó nota mental de un pino partido, de una roca con una vena gris, de un recodo del río que hacía remolino bajo el hielo. Ven, tú delante, ordenó. Theo, conmigo. Gus, cierra la marcha. ¿Y si vuelven?, preguntó Ben, mirando sobre el hombro hacia la arboleda. Entonces que nos sigan hasta el pueblo, dijo Gus, bajándose un poco el sombrero. Allí hablaremos con más manos. Emprendieron la marcha. El bebé, al calor de la manta y del pecho de Theo, dejó ir un suspiro, más largo que los otros, y se quedó en un quejido somnoliento. Theo le habló en voz baja, en un español dulce que parecía más apropiado para una cocina que para una ventisca. Ya, chiquito, ya casi. Aguanta, que te espera un fuego. La nieve, cada vez más gruesa, les pegaba al rostro con paciencia de verdugo. El mundo se redujo a la línea de la crin del caballo de delante, al ritmo de las patas hundiéndose y saliendo, al vaho que salía de los belfos como humo tibio. El campanario de Redo Joe seguía sin verse, pero en la imaginación de Ben sonaba una campana, y eso bastaba para mantener el paso. A medio camino, el viento cambió y, con él, la nieve que habían dejado atrás empezó a barrerse hacia el río.
Arlan se volvió un segundo y vio como el remolino lamía el claro donde habían estado. Las huellas se difuminaban, se hacían fantasmas, luego nada. Le dolió como si hubiese perdido un mapa que no tenía copia. Mañana, se dijo, mañana antes de que el sol se suba mucho. Cruzaron la vieja, cerca de postes que marcaba la entrada. De los terrenos de Selkirk, el herrero, 2 perros salieron a ladrar, desconcertados por la ventisca y el olor de los caballos. A lo lejos, por fin, un cono de luz, la lámpara del porche del salón de Ada, que nunca se apagaba antes de la medianoche. Arlan adelantó a Theo y señaló la casa de la señora Doyle, la partera, una cabaña con techo bajo y humo fino que salía por la chimenea. Derecho allí, dijo. La señora Doyle sabrá qué hacer con el pequeño. ¿Y el sheriff?, preguntó. Ven, limpiándose la nieve de las pestañas con un manotazo torpe. Después de dejar al niño, respondió Arlan. No vamos a entrar al despacho de McAllister con un recién nacido tiritando. Golpearon la puerta de la partera con los nudillos, 3 golpes cortos, uno largo. Desde adentro llegó el arrastre de una silla, un resoplido, y la voz de la señora Doyle atravesó la madera. Si es fiebre, los espero. Si es borrachera, que duerman afuera. Ni fiebre ni borrachera, señora, dijo Arlan. Es un niño. La puerta se abrió apenas. Un hacha de luz amarilla se derramó sobre el porche. La mujer, redonda y en bata, se apartó un mechón cano de la frente y miró el bulto en los brazos de Theo. No hubo preguntas inmediatas. Tomó al bebé con una seguridad sin adornos, como quien recoge un pan recién salido del horno. Agua caliente, ordenó, sin subir el tono, y quiten esas botas o me van a llenar de barro la cocina. Arlan, trae esa manta. Theo, ven conmigo. Muchacho, ven, cierra la puerta, que la noche quiere meterse. Dentro olía a jabón, a cebolla cocida y a madera. La calefacción del fogón golpeó a los hombres como un abrazo que no esperaban. La señora Doyle desvistió al bebé con una rapidez que no era impaciencia, sino oficio. La piel se veía pálida, con un tinte azul en los pies. Ella frunció el ceño, lo frotó con aceite del que guardaba en un frasco, acercó la cara para escuchar el latido. Va a quedarse, dictaminó. Si la suerte no se gasta, va a quedarse. ¿Necesita leche?, preguntó Theo. Necesita calor y silencio, dijo ella, y que ustedes no me asusten a todas horas golpeando puertas. ¿Dónde lo encontraron?, Arlan le contó, omitiendo detalles por ahora. La partera lo escuchó sin interrumpir. Solo 3 veces levantó la vista, cuando oyó arrastre, cuando oyó casquillo, cuando oyó varios pares de botas. Eso no es ventisca, dijo al final. Esos son hombres, lo sabemos. Arlan asintió. Vamos a ver al sheriff. Vayan, dijo la señora Doyle. Yo me quedo con el pequeño, y si algo cambia, los alcanzo en el despacho. Arlan dejó la manta sobre una silla y, antes de salir, miró al niño una última vez. Abrió los ojos apenas, un relámpago oscuro que no alcanzó a enfocar. Lloró una sola vez, un maullido corto, y volvió a hundirse en el sueño. Theo le tocó la frente con el dorso de los dedos, como si bendijera a un desconocido. El aire de la calle les pegó de nuevo, más cortante por el contraste del calor. Cruzaron la plaza, donde la nieve hacía una capa pareja que escondía los surcos de las ruedas. Las ventanas del salón de Ada ardían con luz y voces. Alguien tocaba una armónica. La vida cotidiana continuaba ignorante de lo que acababa de encontrar la ventisca a la orilla del río. El despacho del sheriff McAllister estaba a oscuras, pero el hombre vivía arriba, y el bastón contra el suelo de madera respondió al primer golpe. Abrió, ojeroso, con una pistola en la mano que bajó en cuanto reconoció a Arlan. Si no son malas noticias, las inventaron, dijo, haciéndose a un lado. Pasen, y dejen de echarme el invierno adentro. Sentados frente a la estufa, con el vapor de sus ropas subiendo como neblina nueva, Arlan contó lo que había que contar, esta vez con las pausas justas. El sheriff escuchó con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Mañana al alba, dijo por fin, ustedes me llevan, yo traigo a 2 hombres, y llamo a Águila Gris. Lo que la nieve tape, él lo va a levantar. Señor, dijo Ben,
con un hilo de voz. ¿Y si esos que hicieron las huellas todavía están cerca? Callister lo miró largo, no con dureza, sino con una especie de cansancio sobrio. Entonces no habrán desperdiciado su noche, respondió. Se habrán ganado una visita. Arlan se levantó, sintiendo la espalda como si hubiese cargado una mochila de roca. La mujer tendrá nombre, dijo el serif, y el niño, si respira mañana, también. Por ahora, vayan a casa, cambien esas camisas, la ventisca todavía quiere morder. Salieron al frío con la promesa del alba en la boca. La noche, sin embargo, no parecía dispuesta a ceder. Detrás de ellos, la ventana del despacho se encendió. Una sombra se movió, como si el serif ya estuviera juntando mapas, cuerdas, el recado para el caballo, esa clase de cosas que se preparan cuando la nieve cuenta historias y uno decide ir a escucharlas antes de que el viento las borre. En la casa de la señora Doyle, una mecha ardía tenue, como una luciérnaga obstinada. Dentro, un bebé respiraba con ritmo irregular, pero respiraba, y ese pequeño golpe de vida era lo único que la noche no podía tragarse. A la orilla del río, el claro donde yacía la mujer se había vuelto casi liso. La rama con la tira de cuero se inclinaba bajo el peso de la nieve nueva. Las huellas se desdibujaban, sí, pero no se iban del todo. Quedaba un relieve, una memoria en el suelo, como si la tierra misma quisiera mantener el registro de lo sucedido, y aunque el invierno intentara cubrirlo, en Redo Joe ya sabían, las huellas alrededor contaban otra historia, y al amanecer, alguien empezaría a leerla. La noche no se dio del todo cuando el pueblo empezó a enterarse. En Redo Joe, las noticias corren por el humo, primero en la chimenea de la partera Doyle, luego en la forja de Selkirk, más tarde bajo el toldo del salón de Ada, pero aquella noche la chispa fue distinta, provenía del llanto intermitente de un bebé que se negaba a dejarse apagar por el invierno. La casa de la señora Doyle, la cabaña de la partera, estaba criada sobre pilotes bajitos para que el deshielo no la convirtiera en balsa. Adentro olía a jabón de sosa, ruda colgada en ramilletes y pan de maíz. La señora Doyle había puesto agua a calentar y, sin perder tiempo en lamentos, frotaba con aceite tibio los piececitos del niño, azules en las puntas como moras mal maduras. No lo arrimen al fuego de golpe, ordenó. El calor rápido lastima tanto como el frío. Todo con paciencia, como los hijos y las cuentas. Theo, obediente y callado, sostuvo al pequeño sobre su pecho, envuelto en piel curtida. Ben, nervioso, buscó con la mirada qué hacer. Trae un jarro limpio, dijo la partera sin mirarlo, y, si no te molesta, corre a lo de Ada. Dile que su cabra le debe un favor al invierno. Necesito leche tibia, no ardiente. Ben salió disparado, agradecido de tener una misión. Arlan apiló leña junto al fogón. Gus se quedó junto a la puerta con el sombrero en la mano, como quien hace guardia frente a una capilla. La partera acercó su oreja a la respiración del niño. Late como un gorrión dentro de un zapato, murmuró. Pequeño, pero obstinado. El bebé abrió los ojos un par de segundos, más por reflejo que por curiosidad, y lo cerró otra vez. La señora Doyle preparó una mezcla de leche con una pizca de melaza, mojando el extremo de un paño limpio y dejándolo escurrir en la boca. Diminuta, chupa, dijo, sin dulzura inútil. Nadie te va a obligar a vivir, pero si decides hacerlo, aquí estamos. Cuando Ben volvió con un frasco y las mejillas ardiendo de frío, traía también a Ada detrás, envuelta en un chal rojo. No pregunté, dijo Ada, entrando sin ceremonia. Si la Doyle llama, se viene. Mis cabras no se niegan a la caridad ni yo tampoco. Entre las dos mujeres hicieron el resto, leche tibia a tragos mínimos, paños secos, lazos nuevos para la manta. El llanto se volvió ritmosito, luego un quejido, más parejo, finalmente una especie de bostezo que parecía promesa. ¿Tiene nombre?, preguntó Ada, mirando al bulto con esa mezcla entre ternura y respeto que las mujeres reservan para lo que el mundo aún no ha decidido dañar. Todavía no, dijo Theo. Por ahora es el pequeño, añadió Arlan. Eso y lo que la suerte quiera. La señora Doyle rebuscó en una caja donde guardaba cintas y botones.
Los niños se agarran a las palabras como a un dedo, dijo. Si no sabemos el suyo, le prestamos uno hasta encontrarlo. Aquí todos le decimos Eli. ¿Oyen? Es corto y cabe en la boca. ¿Por quién? Preguntó Ben. Por nadie y por todos, zanjó la partera. Eli se parece a él. Ah, hijo. Ah, aquí. Es un buen nombre de préstamo. Teo sonrió apenas y probó el sonido. Eli. El niño, como si correspondiera, movió un poco la boca. 2. El despacho del sheriff. Mientras el pequeño dormía junto al calor del horno, Arlan y Gus cruzaron la Plaza Blanca hasta el despacho de McAllister. El sheriff había bajado con la camisa por fuera y el cinturón sin abrochar, pero no se disculpó por la facha. Era hombre que gastaba sus disculpas en cosas más caras. Cuéntenlo de nuevo, pidió, lápiz en mano. Arlan relató desde el río congelado hasta la casa de la partera. Cuando llegó al casquillo, McAllister lo sostuvo entre los dedos y lo olió por pura costumbre, aunque ya estaba frío. 44, coincidió, y no viejo, no más de un día al aire. Había muchas huellas, dijo Gus. Herradura grande, caballo de carga, varias botas. No parecían andar desorientados. Se quedaron un rato. El sheriff dibujó círculos, marcas, flechas que solo él entendía. Al alba, repitió, yo, ustedes dos y el muchacho, asintió hacia Ben, que asomaba indeciso en el umbral. Mandé a buscar a Águila Gris. Sí, elí el suelo como siempre. Sabremos cuántos eran y hacia dónde jalaron. El silencio se instaló como un tercer hombre en la habitación. Fuera, la ventisca golpeaba los postigos. Entonces McAllister abrió un cajón y sacó un fajo de papeles con hilos de algodón atados. Hace 3 semanas, dijo, sin levantar la vista, me llegó un sobre de Abilene, para cualquier sheriff, a lo largo del camino hacia el oeste. Dentro venía una carta, escrita con letra apretada, de una viuda llamada Lydia Harper. Venía a buscar a su hermano, que se había perdido entre cuadrillas de buscadores en las colinas. Pedía ayuda, pedía noticias, firmaba con iniciales, L. H. Arlan apretó la mandíbula. Creo que las iniciales son baratas, contestó el sheriff, pero no me gusta la coincidencia, conozco esas letras de haberlas leído con café frío. ¿Y el hermano? Preguntó Ben. McAllister se inclinó hacia atrás en la silla, que crujió. Se llama Eli. Eli Harper. Gus lanzó una mirada hacia la ventana, donde la noche se movía como un animal. Eli, repitió, sin decidir si eso era un buen augurio, o una broma negra del destino. 3. Amanecer en el río. La mañana llegó sin color, como un papel sin tinta. El aire estaba más quieto, pero el frío seguía siendo un cuchillo de hoja larga. Águila Gris ya los esperaba junto al corral cuando salieron, alto, delgado, con la manta cruzada y un gesto sin prisa. No saludó con palabras, sino con un leve movimiento de mentón. Esa era su manera. El grupo avanzó hacia el recodo del río. La rama con tira de cuero que Gus había dejado seguía allí, convertida en palo de caramelo por la nieve. La mujer yacía en el mismo lugar, ahora más cubierta. Arlan se quitó el sombrero y el sheriff inclinó la cabeza. Nadie dijo nada. Durante un largo momento, trabajemos, fue todo lo que dijo McAllister al final. Águila Gris se movió con un respeto que parecía de templo. Se agachaba, tocaba, olía, inclinaba la cabeza para mirar una huella desde un ángulo imposible, como si el suelo tuviera secretos escritos en diagonal. Señaló con el dedo sin tocar. 5 pares de botas. Uno cojea, dijo, señalando la forma irregular del tacón en una serie de impresiones. 2 caballos, uno de carga, casquillos aquí y allí, señaló las pequeñas hendiduras vacías. En la nieve, como lunares, pelearon poco tiempo, decidieron rápido. ¿Hicieron fuego?, preguntó McAllister. Águila Gris negó. No, apretaron la boca y se fueron. Hacia allá, siguieron la línea que el rastreador marcaba apenas con el bastón, no más. A 20 pasos del cuerpo, entre unos mezquites, Arlan encontró algo que no había visto la noche anterior, un pañuelo caído y arrugado, con bordes festoneados y letras bordadas en una esquina con hilo azul. Lo levantó con 2 dedos, como si quemara. L. H. Leyó en voz alta. El sheriff no sonrió.
Tampoco frunció el ceño. Guardó el pañuelo en un sobre que llevaba en el bolsillo del abrigo. Eso servirá, dijo. Más allá, entre la escarcha, aparecieron otros restos. Un botón de nácar, una cinta rota, una pequeña medalla de estaño con una palabra borrada por el roce, y, a un lado de la ribera, una marca profunda, ovalada, como si alguien hubiera apoyado una rodilla con fuerza. Arrastre, confirmó Arlan. La movieron, o se resistió. Águila Gris olió la nieve negra en un punto. Sangre de hace menos de un día, dictaminó. Mucha para una caída, poca para un fusilamiento. La golpearon, aventuró Gus, o le dispararon y la bala no la mató de inmediato. No sabemos aún, cortó el serif. No digamos más de lo que el suelo nos da. Entre todos, envolvieron a la mujer en una manta y la levantaron a una camilla improvisada con 2 varas y una lona. Callister no permitía que se la llevaran sin nombre, pero tampoco dejaba que se quedara sin dignidad. La ventisca podía cubrir huellas. A él, que le cubriera la conciencia no le hacía. La llevamos a la iglesia, dijo. El reverendo sabe usar una pala, y yo sé usar una pluma. Volvieron al pueblo con 2 cargas, la visible, en la camilla, y la invisible, atada a las palabras, que cada uno no se atrevía todavía a pronunciar. 4. La voz del pueblo enredolló. La gente salió a la calle como sale a mirar una nube cuando trae granizo, con curiosidad y temor mezclados. Ada cruzó los brazos y miró la camilla con ojos aguados. Selkirk, el herrero, se quitó el delantal ennegrecido y siguió a los hombres hasta el porche de la iglesia. Arlan agradeció con un gesto sobrio. La señora Doyle llegó con el paso corto y decidido. Llevaba al niño envuelto a la altura del pecho, como quien lleva la carta más importante que el correo jamás entregó. «¿Ha comido?», anunció, «y se agarra. Si el mundo no hace algo muy tonto hoy, se queda». Callister asintió y, sin rodeos, mostró el pañuelo. «¿Reconoces esta mano?», le preguntó a Ada, que hilvanaba medias para los mineros cuando no servía bebidas. Ada tocó la costura con la yema de los dedos. «Puntada de casa», dijo, «no de tienda, hilo barato, bordado firme». Quien lo hizo sabía coser de necesidad, no por adorno. La carta, muralló el serif para sí, y se volvió hacia su despacho. En el camino, se cruzó con el telegrafista Pritchard, un hombre largo como alambre de púa. «Tengo línea limpia hasta Cheyenne», anunció Pritchard, siempre con un ojo en los postes. «Si necesita mandar algo, hoy es día». «Anota», dijo Callister, entrando al despacho y abriendo el sobre que guardaba en el cajón. «A Abilene, oficina del serif. Consulta, ¿Lydia Harper salió hacia el oeste? Señales del hermano Eli Harper, hallada mujer con iniciales L, H, cerca de Red Joe. Niño vivo, solicito información. Firma, Callister, condado de Suetuater». Pritchard cabeceó. «Sale ahora», dijo, y los cables, que solían llevar amor y deudas, se tensaron ese día con otra clase de urgencia. 5. Una historia empieza a dibujarse. El cuerpo de la mujer fue preparado con la sobriedad que el invierno dicta. El reverendo no preguntó nombres. Rezó palabras que sirven cuando los nombres se ignoran. Ada dejó flores secas sobre la manta. Selkirk clavó un poste sencillo. A la entrada del cementerio, nadie lloró en voz alta. Red Job lloraba hacia adentro, donde las lágrimas no estorban el trabajo. Arlan y Gus salieron a preguntar discretamente. No era difícil, en el pueblo. Las preguntas se brindan como café. En el almacén de Murtry, alguien recordó haber visto, 2 días atrás, una mujer de abrigo oscuro, sola, pidiendo con gesto cansado un trozo de pan y una dirección hacia el río. En el abrevadero, un peón juró que oyó caballos cruzando pasada la medianoche. En el salón de Ada, 2 jugadores aseguraron, entre cartas y mal vino, que la banda de los Mcready había sido vista en el Cañón del Diablo la semana anterior. Pero a los forajidos se los ve siempre en los lugares donde ya no están. Mcready, masticó el serif el apellido como quien prueba una carne dura. Les gusta el ruido y el botín fácil, pero, cuando no les conviene, se mueven como gato. No me cierra dejar a un bebé vivo. Puede que no hayan sido ellos, dijo Arlan.
o que sí, y alguien más decidiera otra cosa. El bebé, mientras tanto, fue haciendo peso en la casa de la señora Doyle. Cada succión conseguida era una pequeña victoria. La partera envió a Ben a pedirle a Ada unos trocitos de tela para improvisar pañales y a Selkirk un cajón liviano que, con una manta y 2 almohadillas, se transformó en cuna. Los niños necesitan borde, explicó la partera. Un borde dice, estás dentro. Eso les enseña a quedarse. Ada, que entendía de bordes, los del salón, los de la noche, se quedó un rato en la cocina mirando cómo Ellie dormía con la boca un poco abierta, el labio superior humedecido. Dejó una moneda de plata en la mesa. La señora Doyle la empujó de vuelta con un dedo. Cuando haga falta harina, me la vas a fiar igual, dijo. Hoy no se le cobra al invierno. No se le cobra, aceptó Ada, pero tarde o temprano envía factura. 6. El nombre bajo las letras por la tarde. Con el viento cansado ya de escribir su propia canción, llegó una respuesta por el hilo. Pritchard irrumpió en el despacho con la cinta amarilla aún temblando en la mano. Avilene contesta, leyó Callister. Inclinado sobre la mesa, Lydia Harper, viuda, partió hacia el oeste hace un mes. Buscaba a su hermano menor Eli Harper, visto por última vez en cuadrillas mineras próximas a Green River. Lydia viaja con niño de pecho, envió carta a varios pueblos. Se agradece noticias. Serif Daniels. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de confirmación amarga. Entonces, dijo Gus, el pañuelo no miente. Es Lydia Harper. Y el niño, aventuró Ben, incapaz de contener la idea. Es su hijo, completó Callister. No el hermano es otro adulto. Eli Harper. Theo, que había llegado a la puerta con la intención de avisar que el pequeño dormía, escuchó la frase y se quedó de pie. Entonces el nombre que le prestamos, dijo, se parece al que la vida ya le puso. Por eso los nombres anclan, respondió la señora Doyle, apareciendo detrás. Porque llegan con barco o porque lo construimos. Con lo que hay. Ese niño, Eli por ahora, se queda conmigo hasta que sepamos si el pariente existe y si lo merece. Mañana, dijo Callister, antes de que el sol se piense, volvemos al río y seguimos el rastro. Si la banda de Mcready anda por el cañón, quiero saberlo por mis ojos, no por la baraja de los borrachos. Y quiero saber también por qué dejaron al niño. La ventisca tapa, sí, pero las decisiones dejan surcos más hondos. 7. El hilo que no se corta esa noche. El pueblo se recogió temprano, con la sensación de que el frío había dicho algo y no todos lo habían entendido. Arlan, desde su catre, oyó el viento colarse por las junturas de la pared y pensó en la promesa que le hizo a la mujer sin nombre a la orilla del río. Gus afiló en silencio el cuchillo de monte, no por sed de pelea, sino por costumbre de quien prepara las manos. Ben, con la cabeza llena de huellas y pañuelos, soñó con letras que corrían por la nieve sin dejar marca. En la cabaña de la señora Doyle, la partera cosió el pañuelo de iniciales a un extremo de la cuna improvisada, no como adorno sino como nudo. Si este trapo pertenece a su madre, dijo, clavando la aguja, entonces será su hilo, y si no, igual lo sostendrá. Theo, sentado en una silla baja, tarareó una melodía que su madre cantaba en Chihuahua cuando una tormenta hacía temblar los postigos. El bebé se movió apenas, reconoció el ritmo de una voz que, sin ser la de su madre, quería quedarse, y volvió a hundirse en el sueño. Callister, por su parte, extendió sobre la mesa un mapa ajado del condado, marcó el recodo del río, la arboleda, el cañón del diablo, escribió al margen 2 nombres, Lydia Harper, Eli Harper. Debajo, una pregunta, ¿por qué? Al filo de la medianoche, Águila Gris golpeó una vez el marco de la ventana del despacho. El serif levantó la vista, el rastreador no entró, solo dijo, despacio, mañana, cuando el sol brinque, el suelo hablará más claro. ¿Y hoy? Preguntó Callister, sabiendo que la respuesta ya estaba dada. Águila Gris miró hacia el norte, donde el cañón era apenas una sombra negra. Hoy ya dijo bastante, contestó, pero entre las huellas, hay una historia que no es de hombres con botas. No explicó más, no hacía falta.
La frase quedó colgando en el aire caliente del cuarto, como una cuerda que mañana llevaría a alguien hacia algún sitio peligroso. El pueblo durmió. En la cuna cajón, el bebé respiró con esa obstinación minúscula que desafía a los inviernos, y encima de su cabeza, cosido a la madera con puntadas firmes, el pañuelo con L.H. aguardó, como si supiera que, a veces, un pedazo de tela puede ser testigo, amuleto y prueba a la vez. Por la mañana, Redo Yo no tardaría en enterarse de lo que el capítulo siguiente traería consigo: huellas que viran hacia el cañón, rumores con nombres de forajidos y un lazo invisible que ataba la muerte de una mujer, el llanto de un niño y el pasado de un hombre al que algunos habían empezado a llamar fantasma, pero esa es otra hora. Por ahora, el capítulo del niño, sin nombre, terminaba así, con un pueblo respirando bajo la nieve y un nombre prestado que, sin saberlo, ya estaba escrito en la historia. El amanecer en Redo Yo llegó tarde y frío, con el cielo encapotado como si el sol hubiese olvidado su tarea. A esa hora, la plaza estaba casi vacía, solo un carretero que descargaba sacos en el almacén y un perro husmeando entre la nieve sucia. Los hombres que habían visto morir la noche anterior, Arlan, Gus, Theo y el joven Ben, estaban ya a caballo frente al despacho del sheriff. Callister salió con las riendas en la mano y el ceño más hondo que de costumbre. Junto a él, como sombra alargada, se acomodó Águila Gris, el rastreador. El regreso al río. El camino hacia el recodo fue más silencioso que la víspera. Cada uno de los jinetes repasaba la imagen de la mujer muerta, el bebé vivo y las huellas como preguntas abiertas. Cuando llegaron, la escena parecía dormida bajo una manta nueva de nieve. La rama con la tira de cuero seguía en pie, aunque vencida hacia un costado. Águila Gris desmontó primero. No necesitaba que le hablaran. Se arrodilló, cerró los ojos un instante y dejó que las manos tocaran el suelo. No se fueron lejos, dijo sin mirar atrás. Caballos cansados, botas apuradas. 5 hombres, quizás 6. Uno cojea. Se inclinó más, olió un rastro oscuro, apartó la nieve con cuidado y mostró el brillo metálico de otro casquillo. Revólver Colt 44, el mismo de ayer. El sheriff lo tomó con la punta de los dedos. Los Mcready usan Colts, afirmó, y no los limpian demasiado. Gus escupió al costado. Los Mcready, repitió. Si fueron ellos, dejaron un trabajo a medias, y esos bastardos no suelen dejar nada vivo. Águila Gris señaló hacia la arboleda. Se fueron por allí, y no solos. Aquí hay huellas distintas, más chicas, más ligeras, de mujer. Los hombres se miraron. La sorpresa fue compartida. ¿Otra mujer?, preguntó Ben, incrédulo. Sí, afirmó el rastreador. No la muerta, otra. Sus pasos se cruzan con los de ellos y siguen juntos un buen tramo. Arlan se rascó la barba. Entonces Lydia Harper no estaba sola cuando la hallamos, o la obligaron a ir con alguien más. El sheriff no dijo nada. Ya tenía suficiente para saber que el caso se había complicado. 2 rumores en el pueblo. Mientras tanto, en Redo Yo, la noticia se había desbordado como aceite sobre harina. En el salón de Ada, los parroquianos hablaban en corrillos. Dicen que eran los Mcready, que andan escondidos en el Cañón del Diablo. Va, yo oí que fue otra banda, los que venían de Montana. Sea quien sea, una mujer muerta y un niño vivo siempre traen desgracia. Ada escuchaba en silencio, secando vasos. A ella le llegaban historias de todos lados, y sabía filtrar lo que era vino y lo que era mentira. Pero ese día, al ver entrar a la señora Doyle con el bebé en brazos, supo que la verdad era más peligrosa que cualquier rumor. Come bien, duerme a ratos, dijo la partera, pero necesita paz, y la paz no se consigue con tantas bocas abiertas. Ada le ofreció un cuarto detrás del salón, pequeño pero cálido. El niño, envuelto en el pañuelo bordado con iniciales L.H., respiraba con esa obstinación de quienes no saben lo cerca que han estado de la muerte. 3. El Cañón del Diablo. Para la tarde, Callister decidió seguir las huellas. La nieve se había detenido, y el aire helado mantenía frescos los rastros. Cabalgaban en fila, guiados por Águila Gris. Cada tanto, el rastreador se agachaba, palpaba la tierra,
señalaba con un gesto sobrio. Los demás lo seguían con paciencia, aunque la tensión en los nudillos de las riendas era evidente. El cañón del diablo se abría como una herida en la tierra, con paredes rojas y grietas profundas. Era lugar de mala fama, escondite de bandidos, paso de contrabandistas, refugio de caballos robados. Muchos decían que allí la ley no entraba, y que ni siquiera Dios miraba hacia abajo. Aquí acamparon, dijo Águila Gris, mostrando restos de hoguera apagada. Ayer o antes de ayer. El serif observó las cenizas, hurgó entre ellas y sacó un hueso de res chamuscado. Los Mcreadí comen rápido y mal. Esto les pertenece. Más allá, en el suelo, había señales más turbias, manchas oscuras en la roca, botas marcando giros bruscos, un sombrero aplastado contra la grava, y algo más la impresión de un cuerpo arrastrado. Aquí hubo pelea, dictaminó Arlan, no solo entre ellos y la mujer. Aquí alguien más metió las manos. El rastreador asintió. 3 murieron aquí mismo. Los demás se fueron. El serif se agachó sobre las marcas y notó la dirección de las huellas de salida. Un solo caballo, galopando hacia el sur, con carga ligera. Uno escapó, un hombre solo, y parece que sabía lo que hacía. 4. La revelación. De las cartas en el campamento, revisando alforjas y sacos abandonados, encontraron algo más revelador que casquillos o huesos. En una bolsa de cuero, escondida bajo mantas, había un manojo de cartas dobladas, protegidas en un sobre con hilo. Callister las abrió con cuidado. La letra era apretada, femenina. Querido hermano Eli, leyó, los demás lo rodearon. Eran cartas escritas por Lydia Harper, dirigidas a su hermano. Había en ellas súplicas, recuerdos de Kansas, la esperanza de encontrarlo en el oeste, y en la última, una línea estremecedora: si algo me ocurre, cuida de mí, hijo, como yo lo he hecho. Él lleva tu nombre. El silencio se volvió un muro alrededor del grupo. El bebé, murmuró Theo. El bebé se llama Eli. Callister dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo. El que huyó de aquí debe ser el hermano. Eli Harper. Gus apretó el mango de su rifle. Entonces fue él quien mató a los Mcreadí. Quizás, respondió el serif, o quizás se vio obligado a hacerlo. Si estuvo con esa banda, pudo haber sido prisionero, cómplice o ambas cosas. Águila Gris levantó la vista hacia el horizonte. No huyó al azar, va hacia las montañas, busca perderse. 5 preguntas sin respuesta. El grupo recogió lo que pudo: casquillos, cartas, un par de insignias robadas. El serif miró el cañón y luego a sus hombres. Este asunto ya no es solo un crimen, es una historia de sangre y familia. Lydia Harper murió en la nieve, pero su hermano vive, y si es él quien dejó al niño con vida, entonces tiene razones que aún no conocemos. Arlan cruzó los brazos. ¿Y si vuelve por él? Callister no respondió enseguida. La pregunta quedó flotando como humo. Al final, dijo, si vuelve, debemos estar preparados para entregarle al niño, o para detenerlo. Dependerá de lo que sepamos de él. El viento sopló por el cañón, arrastrando arena y un eco extraño, como de risas apagadas. Los hombres montaron de nuevo y emprendieron el regreso. La tarde caía, y el cielo ennegrecía como si quisiera tragarse las respuestas antes de que fueran descubiertas. En Red Job, la señora Doyle meciera al pequeño Eli, sin sospechar que su nombre no era un accidente, sino una pieza clave de un destino que todavía aguardaba, entre huellas frescas y cartas manchadas de polvo y sangre. El regreso desde el Cañón del Diablo fue pesado como plomo. La tarde se había vuelto sombra antes de tiempo, y cada jinete sentía en la espalda el peso de las cartas halladas en las alforjas de los Mcreadí. El serif Callister cabalgaba, con el sobre metido en el abrigo como si llevara dinamita. Sabía que no eran solo papeles, eran la llave para entender por qué Lydia Harper había muerto en la nieve y por qué un bebé había quedado con vida. 1. El pueblo en guardia. Cuando entraron en Red Joe, la plaza estaba inquieta. La noticia del hallazgo en el cañón había corrido más rápido que los caballos. Los vecinos los esperaban en corrillos, el herrero Selkirk con el mandil puesto, Ada con un chal sobre los hombros, el telegrafista Pritchard con las manos negras.
de tinta, la señora Doyle se abrió paso cargando al niño. ¿Qué supieron?, preguntó, sin rodeos. El sheriff desmontó y habló claro: 3 de los Mcready yacen muertos en el cañón. Alguien más, un hombre, escapó solo. Encontramos cartas que confirman que la mujer muerta era Lydia Harper. Y el niño miró al bebé. Es su hijo. Hubo un murmullo en la multitud. Ada apretó el chal, como si intentara cubrir también las palabras que flotaban. ¿Y el hermano?, preguntó Theo. Se llama Eli Harper, respondió McAllister, y creo que es el hombre que huyó. Los ojos se posaron sobre el bebé. Ven, nervioso, musitó. Entonces el niño lleva el nombre de su tío. La señora Doyle alzó al pequeño con firmeza. Que lo lleve bien o mal, eso lo sabremos después. Ahora lo que necesita es leche y silencio. El sheriff asintió. Y guardias, si Eli Harper sigue cerca, puede que vuelva a reclamar lo que es suyo. 2. El jinete en la oscuridad esa noche. Arlan no consiguió dormir. Desde su ventana veía la llanura iluminada por la luna. A medianoche, un movimiento llamó su atención. Una silueta solitaria cabalgaba a distancia, bordeando el pueblo sin acercarse. Ahí está, murmuró. El que huyó corrió a avisar al sheriff. McAllister salió con la escopeta al hombro y Gus detrás, pero el jinete no se acercó. Se detuvo en lo alto de una colina, observó las luces del pueblo durante un largo rato y luego desapareció hacia el sur. Nos vigila, dijo Gus, moliendo las palabras, como un lobo que mide la distancia antes de atacar. McAllister no apartó la vista del horizonte, o como un hermano que no sabe si tiene derecho a acercarse. 3. La confesión en las cartas. A la mañana siguiente, reunidos en el despacho del sheriff, abrieron las cartas una por una. Lydia hablaba de la dureza del viaje, de la esperanza de hallar a Eli vivo. En las últimas líneas, escritas con trazo tembloroso, revelaba lo que todos temían. Supe que Eli se juntó con hombres malos. Dicen que con los Mcready. No puedo creer que sea bandido. Debe de estar atrapado entre ellos. Si no logro hallarlo, al menos mi hijo llevará su nombre. Que él, algún día, sepa la verdad de su madre. El silencio cayó en la sala. Theo apretó los puños. Entonces, él no eligió ese camino, o no del todo. McAllister se frotó la frente. No importa si fue por voluntad o necesidad estuvo con ellos, pero los mató. Quizás para salvar al niño, quizás para redimirse. Ben se atrevió a preguntar: ¿qué haremos si vuelve? El sheriff dejó caer la carta sobre la mesa. Si vuelve, escucharemos primero, y después decidiremos si merece al niño, o a la soga. 4. Él encontró 2 días después. La respuesta llegó por sí sola. El vigía del almacén dio la alarma. Un jinete se acercaba lentamente por el norte. No llevaba máscara ni arma a la vista. Venía con las manos abiertas, el caballo agotado, la barba descuidada. Era Eli Harper. En la plaza lo esperaban McAllister, Arlan, Gus y casi todo el pueblo. El hombre desmontó torpemente y levantó las manos. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, pero una firmeza en la mirada que lo hacía parecer más alto. No vengo a pelear, dijo, solo a ver si vive. La señora Doyle salió con el bebé en brazos. Eli Harper lo miró como si hubiera visto un fantasma. Dio un paso, luego otro, y se detuvo al notar que Gus tensaba el rifle. Es mi sangre, dijo con voz quebrada, el hijo de mi hermana. ¿Y tú, qué eres?, preguntó McAllister. ¿Un forajido? ¿Un hermano perdido? ¿Un asesino? Eli bajó la cabeza. Fui muchas cosas. Los Mcready me recogieron cuando no tenía a nadie. Creí que eran familia, hasta que vi lo que hacían. Cuando Lydia me encontró, supe que no podía seguir más con ellos. Intenté escapar. Ellos la persiguieron. La mataron delante de mí, y yo los maté a ellos. La multitud murmuró. Ada se tapó la boca. Ben apretó los dientes. McAllister clavó la mirada en Eli. ¿Y por qué dejaste al niño en la nieve? Los ojos del hombre se llenaron de sombra. Porque pensé que no sobreviviría conmigo. Yo era un hombre marcado. No quería que cargara mi desgracia. Lo dejé con la esperanza de que el pueblo le diera lo que yo no podía. 5. El veredicto del pueblo. El sheriff caminó despacio hasta quedar frente a él.
Si lo que dices es cierto, no eres inocente. Tienes sangre en las manos, pero también lo salvaste. Eso es algo. Ellie no respondió. Solo miró al bebé en brazos de la partera, que dormía tranquilo. La señora Doyle habló entonces, con la voz firme que pocas veces usaba. El niño está vivo porque aquí encontró calor, y se quedará aquí hasta que tenga edad de elegir. Hubo un murmullo de aprobación. Ada asintió, Selkirk gruñó afirmativo, Theo apretó la mano de Ben en señal de apoyo. Callister levantó la mano para imponer silencio. Ellie Harper, no puedo absolverte ni condenarte aquí. El juez decidirá tu destino, pero ten claro estos, el niño crecerá lejos de la sombra de los Mcready. El hombre bajó la cabeza, aceptando. Entonces hagan con mi vida lo que deban. Yo ya hice lo único que podía. 6. Epílogo. La historia bajo la nieve semanas después, cuando el invierno empezó a ceder. Red Job recordaba todavía la noche en que hallaron a un bebé junto a su madre muerta en la nieve. El pequeño Eli crecía bajo el cuidado de la señora Doyle y las atenciones de todo el pueblo, como si cada vecino reclamara un pedazo de su destino. Del tío, Eli Harper, se supo poco. Algunos decían que fue llevado a juicio en Cheyenne, otros, que escapó. Antes de llegar, el sheriff nunca confirmó nada, solo comentó una vez, mirando hacia el norte, hay hombres que se entierran en la nieve para borrar su rastro, pero las huellas, aunque el viento las tape, siempre cuentan otra historia, y así quedó en la memoria del pueblo, la historia de una mujer valiente que murió buscando a su hermano, de un bebé que sobrevivió contra el frío y de un hombre, dividido entre el pecado y la redención, porque en el viejo oeste, los muertos reposan bajo cruces sencillas, pero las huellas en la nieve, esas siguen hablando mucho después.